Siempre he estado un poco atrasado en los juegos de Pokémon. Simplemente no podía permitirme algunos de ellos hasta mucho más tarde, y mucho menos, no podría jugarlos a menos que tuviera el sistema adecuado de todos modos. No fue hasta el lanzamiento de Pokémon Blanco y Negro que pude conseguir mi propia Nintendo DS. Una amiga me había prestado el suyo cuando compré Pokémon Platino y Soul Silver para jugar hace varios meses, así que no hace falta decir que estaba muy emocionado de tener finalmente la oportunidad de jugar juegos futuros a mi propio ritmo, sin necesidad de detenerme en intervalos extraños. Para celebrarlo, pensé que podría mimarme un poco más y comprar una copia de Pokémon Negro. Había estado viendo a mi amigo jugar Pokémon Blanco durante las últimas semanas, y tenía ganas de comenzar mi propia aventura en Teselia. Pasé por un GameStop local para ver si tenían alguna versión usada del juego. Sabía que era una posibilidad un poco remota ya que Pokémon Blanco y Negro se había lanzado a principios de mes, y probablemente aún no estaría en los estantes usados, pero mantenía la esperanza. Los juegos usados tienden a ser un poco más baratos y realmente me vendría bien ahorrar un par de dólares extra. Afortunadamente, la suerte pareció estar de mi lado ese día cuando vi una copia solitaria de Pokémon Negro en la sección de usados y la recogí con entusiasmo. Salí de la tienda actuando como un estudiante de primaria vertiginoso, aunque un poco decepcionado por el hecho de que no podía pagar la garantía adicional del juego, y corrí a casa para empezar a jugar. Pasé las siguientes semanas jugando Pokémon Negro, confiando en los tutoriales del sitio web para descubrir dónde debía ir y qué Pokémon podía atrapar en cada área. Al final del arco de la historia principal, había desarrollado un equipo bastante fuerte formado por Serperior, Zebstrika, Simipour, Chandelure, Audino, y Reshiram. Me encantaron los dragones legendarios en este juego, así que inmediatamente después de terminar mi batalla final con N y demás, rápidamente conseguí un C-Chrome a través del GTS y uno japonés para empezar. Sin embargo, había un Pokémon que más quería en este juego: Kyurem. Me enamoré de Kyurem desde que vi su diseño por primera vez en Bulbapedia hace aproximadamente un año. Me entristeció un poco no poder conseguirlo hasta que terminara la historia principal. Sin embargo, después de leer que lo encuentras en el nivel 75, la espera probablemente valga la pena, especialmente con los entrenadores aleatorios de alto nivel que aparecen después del arco de la historia principal. Después de explorar algunas otras funciones que se desbloquearon después de terminar el juego principal, tomé a mi equipo, y fui a buscar a Kyurem. Después de llegar a la aldea que hablaba de un monstruo que vive en el boquete gigante. Me tomó un poco de tiempo descubrir a dónde ir para llegar a la guarida de Kyurem. Finalmente, encontré la roca que necesitaba mover para entrar al área y con entusiasmo me aventuré en el abismo, desmayando a un par de oponentes con mi Reshiram, y atrapando a un Ditto muy necesario en el camino. No pasó mucho tiempo antes de que llegara al punto donde se escucha el grito de Kyurem, y el área se convierte en un páramo lleno de nieve. Me perdí un poco mientras intentaba encontrar la cueva que me llevaría al Pokémon, pero finalmente la encontré y rápidamente entré. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse un poco raras. Según lo que leí en línea, debería haber emergido a una caverna donde Kyurem estaría esperándome para interactuar con él al final. En cambio, terminé dentro de una especie de túnel que hacía un giro brusco hacia la izquierda. Perplejo, pensé que tal vez la información que había leído sobre mi encuentro con Kyurem era incorrecta, o al menos había sido transmitida parcialmente por los sitios web, así que decidí seguir el túnel de todos modos. Me sorprendió descubrir que no aparecía ningún Pokémon salvaje mientras continuaba hacia el área, pero deduje que eso era solo una parte del juego en este punto. Después del giro brusco a la izquierda, el túnel se enderezó y habían escritos en la pared, muy parecidos a los que verías en las ruinas submarinas, solo que sobre un fondo marrón, comenzaron a aparecer cada 20 pasos aproximadamente. Después de interactuar con uno de ellos, noté que estos escritos eran legibles, y contaban la historia de Kyurem en cuadros de diálogo. Retrocediendo, descubrí que esta historia fue contada por uno de los aldeanos que fue secuestrado por Kyurem hace años, aunque la historia era un poco diferente de lo que había escuchado antes en la aldea. Según las primeras 4 paredes, Kyurem era supuestamente el cuerpo original de Reshiram y C-Chrome, antes de que el dragón se dividiera en 2. La cáscara restante viajó hasta el lugar más lejano de Teselia, que pudo encontrar consuelo en el subsuelo donde se suponía que dormiría por la eternidad. Sin embargo, cuando el meteorito helado cayó a la Tierra, se estrelló en el área donde vivía Kyurem, y despertó al Pokémon de su letargo.
Kyurem, enfurecido y sediento de sangre, comenzó a acechar en las sombras por la noche, arrebatando a cualquiera y cualquier cosa que se acercara, arrastrándolos a su guarida donde luego se daría un festín con ellos para tratar de curar su hambre insaciable. Aparentemente Kyurem estaba tratando de recuperarse nuevamente y necesitaba la carne de los vivos para lograrlo. Guardé el juego después de leer esto en caso de que me encontrara con Kyurem poco después de este punto. Sin embargo, la historia me había dejado helado y, en primer lugar, me preguntaba por qué había algo tan morboso en un juego de Pokémon. Por otra parte, sabía que las leyendas de Sinnoh en Pokémon Platino eran bastante extrañas, y el hecho de que Blanco y Negro también está dirigido a una audiencia mayor de todos modos, así que no pensé más en la historia de Kyurem. Luego, noté que había 3 paredes más con escritura mientras continuaba, pero al leerlas, salió a la luz un mensaje diferente. En orden, las 3 paredes decían: fuera. No te aventures más. La muerte aguarda a quienes se nieguen a dar marcha atrás ahora. Nuevamente, guardé el juego después de cada uno de estos muros, nervioso y emocionado porque sabía que me estaba acercando mucho más a encontrar a Kyurem. Sin embargo, unos 20 pasos después de la pared final, la pantalla se volvió negra y se escuchó el sonido de una escalera descendente como la que se escuchaba en los juegos antiguos de Pokémon. Entonces apareció un cuadro de diálogo. Los muertos nunca duermen. Kyurem quiere estar completo otra vez. Luego comenzó la música de batalla y apareció Kyurem, lo cual fue extraño, porque 1, no se supone que debes encontrarte con Kyurem de esta manera, y 2, la pantalla ni siquiera parpadeó después de que comenzó la música de batalla. Vi las animaciones mientras mi personaje enviaba a Reshiram, quien fue el primer Pokémon de mi equipo. En ese momento, sospechaba que el juego usado que había comprado había sido pirateado, muy parecido a los que había leído en internet durante años. Me decepcionó un poco no tener una copia original del juego, pero de todos modos procedí a la batalla con Kyurem, ya que quería el Pokémon y solo esta sección del juego parecía haber sido pirateada. Como no quería usar mi Master Ball, a menos que fuera un último recurso, entré en los ataques de mi Reshiram, y seleccioné Llama Fusión para causar un daño muy necesario al oponente de nivel superior. Sin embargo, la velocidad de Kyurem debe haber sido mayor que la mía, ya que se movió primero con Frío Polar y, desafortunadamente, me golpeó con el ataque, causando que Reshiram se desmayara en un turno. No importa, pensé, tenía otros 5 Pokémon que podrían debilitar a Kyurem igual de bien, pero cuando la pantalla inferior cambió para que pudiera llamar a mi próximo Pokémon, no pude evitar quedar boquiabierto con incredulidad. Los otros 5 Pokémon que tenía conmigo inicialmente habían desaparecido. Solo había otro Pokémon en mi equipo que podía usar, y ese era el Z-Chrome japonés que había obtenido del GTS antes. Confundido y un poco molesto después de que me di cuenta de que esto podría haber sido parte del hack, envié a Z-Chrome y seleccioné el movimiento Garra Dragón de su conjunto. Al igual que antes, Kyurem se movió primero y usó Frío Polar, que inconcebiblemente golpeó a mi Pokémon una vez más. Después de que Z-Chrome se desmayara, puse mi dedo en el botón de encendido, listo para apagar la consola. Estaba furioso. Supuse que el hack estaba diseñado para hacer que Kyurem fuera inalcanzable y que yo era la única persona desafortunada que había caído en su tortuoso hack. Mi plan a partir de aquí era reiniciar el juego, retroceder hasta la entrada principal y volar a un pueblo cercano para luego poder intercambiar un Kyurem de mi amigo y obtenerlo a través del GTS. Sin embargo, justo antes de que estuviera a punto de encender el interruptor de mi DS, las 2 pantallas se volvieron negras y la opción para elegir una sustitución de Pokémon apareció nuevamente en la pantalla inferior. Para mi sorpresa, los Pokémon que optaron por sustituirlos fueron mis ya desmayados Reshiram y Z-Chrome. Sus barras de salud estaban completamente llenas nuevamente, pero en lugar de la coloración verde normal que indicaría una salud alta, era roja. Desconcertado, la curiosidad se apoderó de mí, y seleccioné a Reshiram para enviarlo y ver qué pasaba. Realmente desearía haber cerrado el juego cuando tuve la oportunidad. La pantalla superior volvió a desaparecer en la batalla cuando Reshiram fue enviado una vez más, pero algo andaba mal. Reshiram parecía diferente. Su sprite parecía destrozado y ensangrentado. La parte más cercana de la cara de Reshiram hacia la pantalla parecía como si hubiera sido despegada, exponiendo el cráneo debajo. Sus ojos eran de un rojo mortal en lugar de su azul normal, que estaban acentuados por las cuencas negras que los rodeaban y su caja torácica parecía mostrarse.
Además, el ala de Reshiram en el lado más alejado de la pantalla parecía estar rota y destrozada, haciendo que el Pokémon pareciera extrañamente desequilibrado mientras se movía en su animación más lenta, como si su salud estuviera en un nivel crítico junto con el alarmante pitido que lo acompañaba. Sin embargo, lo que realmente me asustó fue el sonido de su grito. Fue largo, distorsionado y zumbante, y crujió un poco a mitad de camino. Me sentí enfermo. El estado actual de mi Reshiram hizo que fuera notablemente difícil para mí mirarlo más a fondo, así que centré mi atención en Kyurem para no doblarme por la enfermedad. Pero cuando miré a Kyurem, noté que también había cambiado. Sin embargo, a diferencia de mi Reshiram, Kyurem no parecía desfigurado, sino más bien más saludable, a falta de una mejor manera de describirlo. Su piel arrugada parecía mucho más suave, y su postura era más erguida de lo que se suponía que era normalmente. Al estudiar más a fondo su forma, noté algo que provocó escalofríos por todo mi cuerpo. Aunque la coloración de Kyurem parecía normal, sus patas traseras y su cola habían cambiado de apariencia y se veían notablemente similares a las del diseño de Reshiram. El miedo se apoderó de mí. Era casi como si Kyurem hubiera absorbido partes de Reshiram en un intento de volver a estar completo, muy parecido a lo que decía la historia de las paredes. Sacudí la cabeza, sintiéndome estúpido por siquiera complacer la idea. Esto fue solo una especie de truco enfermizo, ¿verdad? Antes de que pudiera hacer algo más, apareció de repente un cuadro de diálogo. Kyurem quiere estar completo otra vez. La animación de Reshiram lastimándose a sí mismo se reprodujo y su salud disminuyó significativamente hasta que solo le quedó un punto de vida. Otro cuadro de diálogo. Reshiram se lastimó a sí mismo. Luego, el largo y distorsionado grito de Reshiram sonó de nuevo cuando el último resto de salud que le quedaba desapareció mientras se reproducía la animación del desmayo. Reshiram murió. Nuevamente, las dos pantallas se volvieron negras y apareció el mensaje de sustitución de Pokémon en la pantalla inferior. Noté que Reshiram había desaparecido por completo y que Zekrom era el único Pokémon que quedaba en mi equipo. Su barra de salud todavía estaba llena y roja. Estaba aterrado. ¿Qué clase de truco fue este? Me senté allí, mirando la pantalla de aviso, luchando entre mi propia curiosidad perversa por continuar y el deseo de simplemente apagar el DS. Después de unos 5 minutos, seleccioné a Zekrom para revisar. Al igual que antes, la pantalla superior lentamente desapareció en la batalla cuando Zekrom hizo su aparición. Al igual que Reshiram antes, también parecía ensangrentado y destrozado, pero en el lado opuesto. La única diferencia, sin embargo, era que el brazo de Zekrom más cercano a la pantalla parecía haber sido despojado hasta el hueso, y sus ojos hundidos eran de un amarillo enfermizo, en lugar de rojo. Tenía la misma animación en bucle lento, acompañada por el pitido crítico para la salud. Su grito también imitaba el de Reshiram anterior, largo, zumbido y crepitante. Miré a Kyurem de nuevo, aunque ahora no se parecía en nada al Pokémon que había llegado a adorar. Aparte de sus colores identificativos, Kyurem ahora lucía completamente liso y erguido. Sus extremidades anteriores y alas se parecían a las de Zekrom y sus patas traseras y cola todavía reflejaban a Reshiram. Su cara parecía una extraña combinación de ambos Pokémon, aunque todavía tenía la corona característica de Kyurem. Me preparé para lo que fuera que sucedería a continuación. Efectivamente, apareció el mismo cuadro de diálogo que antes. Kyurem quiere estar completo otra vez. Al igual que Reshiram antes que él, Zekrom se dañó hasta el último resto de salud que le quedaba, lanzó su grito distorsionado y se desmayó. Zekrom se lastimó. Zekrom murió. Las lágrimas corrían por mi rostro en ese momento de puro terror. Por mucho que quisiera, no podía apartar los ojos de la pantalla. No podía creer lo que estaba viendo. Simplemente no parecía real. Tuve que seguir contándome esto como un chiste de mal gusto para mantener la cordura. Aún así, esperé a ver si había más. La pantalla inferior se desvaneció y ahora estábamos solo Kyurem y yo. Ni Pokémon, ni nada. Ni siquiera pude acceder a mi mochila para usar mi Master Ball y atrapar a la criatura para ver si acabaría con este horror. Entonces, apareció un nuevo cuadro de diálogo. Kyurem está completo otra vez. ¿Quieres agregar este Pokémon a tu equipo? Aparecieron las opciones de sí y no. Estaba temblando. No quería esto en mi equipo. Esta cosa ni siquiera era Kyurem. Este era una especie de monstruo que devoró a mis Pokémon para adoptar su apariencia por sí mismo. Cerré los ojos con fuerza por un segundo mientras seleccionaba la opción no. Todo se detuvo. La extraña imagen de Kyurem dejó de reproducirse y la música se quedó en silencio.
Ni siquiera podía indicar nada presionando los botones. Habría considerado el juego congelado si no fuera por el cuadro de diálogo que apareció unos segundos después. Ya veo, eso es una lástima. De repente la figura de Kyurem se distorsionó y se giró para mirar la pantalla. Su boca se abrió en un rugido enorme que sonó como si Kyurem, Reshiram y Zekrom se combinaran mientras se abalanzaba hacia mí, muy parecido a lo que hace Giratina cuando aparece por primera vez en Pokémon Platino. El sonido salió tan fuerte de los parlantes de mi DS que grité y dejé caer la consola con sorpresa, alejándome de él mientras lo hacía. Me senté, acurrucado en el sofá, mirando la consola como si estuviera poseída. Entonces noté el sonido familiar de la pantalla de inicio cuando comenzó a reproducirse. Vacilante, tomé mi juego y presioné iniciar, apareciendo el menú de apertura. Mi juego había sido borrado. La opción de nuevo juego apareció donde se suponía que debía estar mi archivo. Como no quería lidiar más con mi versión de Pokémon Negro pirateada, apagué mi DS y la arrojé a un lado donde la dejé sola por el resto del día. No he tocado mi Pokémon Negro desde ese día. Mi amigo había intentado convencerme para que volviera a jugar, pero no me atrevo a colocar la tarjeta en mi DS. Evito activamente mirar o pelear contra jugadores si tienen a Reshiram, Zekrom o Kyurem en su equipo. Las imágenes de esos Pokémon me recuerdan demasiado a lo que vi. Quienes han escuchado mi historia me han preguntado si podían quitarme el juego de las manos para poder ver por sí mismos lo que había pasado. Me niego a dejarlos. Este juego pirateado será mi maldición que tendré que soportar solo para siempre. Las imágenes son demasiado horribles para compartirlas. No hace falta decir que nunca más volví a comprar un juego usado. ¿La cococha cuánto la tienes? A 60 el kilo. A 59 y una ramita de perejil. 59 la cococha de pino.